buenos días Venezuela, tarde o noche, según como usted esté viendo este programa de radio Frente de Entendimiento Nacional que se transmite a nivel internacional y nacional vía YouTube. Hágale clic a la campanita para que se adhiera a nosotros y nos pueda mandar alguna sugerencia, propuesta o lo que usted tenga a bien que decirnos según los comentarios de esta entrevista que por hoy es muy importante, el destino de Venezuela hacia el 2024. Hoy nos encontramos con un personaje que ha dado mucho por la democracia y la libertad en este país. Pero no sin antes decirle que nuestra emisora radio Frente de Entendimiento Nacional, que se transmite por los canales de TV y YouTube, está dirigido y coordinado por la licenciada Iraida Mirabal y nuestro productor editor Jesús Enrique, y quien les habla, Jesús Cabezas Castro, director general de la radio TV online Frente de Entendimiento Nacional, que se transmite por todas nuestras redes. Y hoy, nada más y nada menos que uno de los hombres presidenciables de este país, el doctor Eduardo Fernández. Muy bien, tremenda presentación. Muchas gracias. Magnífica introducción de nuestra conversación. Y déjame decirte que te felicito. Te felicito por toda la lucha que estás dando por Venezuela. Te felicito por esa idea tan buena del Frente de Entendimiento Nacional. Y una cosa muy positiva que es que tú siempre hablas de la unidad superior. Venezuela necesita recomponer su sentimiento de unidad nacional. Somos hormigas de la misma cueva, como decía Andrés Roy Blanco. Somos una nación y en los últimos 20, 25 años hemos estado muy divididos, muy fracturados. Por eso, si algo me gusta mucho del Frente de Entendimiento Nacional es que promueve un concepto de unidad superior de los venezolanos. Eso es un gran objetivo por el cual vale la pena luchar. Y también te felicito por esta iniciativa de la radio. Qué bueno, de la radio que se coloca además en todas las redes y me parece una magnífica manera de mantener un diálogo con la opinión pública venezolana y también con la opinión pública internacional. Felicitaciones. El doctor Eduardo Fernández es uno de los baluartes de la unidad cuando juntos, una vez que feneció la coordinadora democrática, no sé si te acuerdas, pero te voy a recordar, uno de los hombres que impulsó la gran alianza y el encuentro de todos los factores representativos del país, político, económico y social, cultural, ético, religioso, gremio, sindicato, fue el doctor Eduardo Fernández quien me acompañó a constituir la mesa de la verdadera y auténtica unidad, que luego se transformó en la mesa de la unidad con los partidos políticos y en el Frente de Entendimiento Nacional. Él fue uno de los fundadores de esa gran iniciativa que hoy se llamó, dejó de llamarse porque ahora se llama Plataforma Democrática, Mesa de la Unidad. Él es uno de los baluartes de la unidad, siempre ha pensado en la unidad. Y yo fui uno de los primeros coordinadores, ¿te acuerdas, Eduardo? Cuando estuvimos aquí, eso nació en el Nacional y en el IFEDEC, aquí en el IFEDEC nació las primeras reuniones para constituir la Mesa de Verdadera y Auténtica Unidad, que posteriormente se llamó Mesa de la Unidad. Ese es Eduardo Fernández. Mira, Eduardo, hablemos sobre Venezuela. ¿Cuáles son las expectativas y los proyectos que presenta el doctor Eduardo Fernández sobre esta hecatombe, sobre esta crisis que tenemos política, económica, social, cultural y ética? Si bien el Frente de Entendimiento Nacional tiene un plan que se llama el proyecto de la Venezuela posible y necesaria, pero Eduardo Fernández tiene un proyecto bastante interesante que quisiera que nos explicara y cómo ves tú el futuro de Venezuela. ¿Hay futuro en Venezuela, ¿no? Positivamente, claro que hay futuro en Venezuela. Estamos viviendo un tiempo muy complicado, muy difícil, horas muy oscuras, pero Venezuela tiene un portentoso futuro porque tenemos todo lo que hace falta para tener éxito.
comenzando por algo que nadie nos puede quitar, que es la ubicación geográfica. El hecho de que Venezuela esté en el norte de la América del Sur, muy cerca de los grandes mercados, muy cerca de Estados Unidos y de Europa Occidental, y desde luego integrada con todo el universo que representa el hemisferio occidental. Esa ubicación geográfica, Venezuela es un país caribe, pero además es un país atlántico, pero además es un país amazónico y además es un país andino. Estamos en una ubicación geográfica magnífica. Tenemos petróleo, tenemos otros minerales muy valiosos, oro, hierro, tenemos aluminio, tenemos un potencial agropecuario magnífico, gigantesco. Podríamos ser no solamente capaces de autoabastecernos, sino de exportar frutos del campo y del trabajo agrícola y del trabajo pecuario. Tenemos un potencial turístico maravilloso. Enfrente de las costas venezolanas hay unas islas cuyos habitantes viven muy bien, Curazao, Aruba y Bonaire y otras muchas islas, y ellos tienen el mismo sol que tenemos nosotros, el mismo clima que tenemos nosotros, las mismas playas que tenemos nosotros. Bueno, pues nosotros podríamos tener un desarrollo turístico que además el turismo es muy importante porque genera muchas oportunidades de empleo, de trabajo para los jóvenes venezolanos, para que nuestros jóvenes no tengan que irse al exterior a buscar oportunidades, sino que las tengan aquí. De modo que yo soy muy optimista en relación con el futuro de Venezuela. Ahora, para que ese futuro se haga realidad, tenemos que producir un cambio político. Con el actual gobierno hay la seguridad de que no resolvemos los problemas, porque este gobierno ha perdido la confianza de la opinión pública interna. Más del 80% de los venezolanos tenemos una mala opinión de este gobierno, pero además ha perdido la confianza de la opinión pública internacional. Por ejemplo, al cambiar el gobierno, Venezuela va a tener que apelar al auxilio de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la Corporación Andina de Fomento. Esas son gentes que van a traer no solamente recursos económicos, sino asistencia tecnológica para que los venezolanos podamos tener luz eléctrica permanente, que podamos tener agua y agua potable, que podamos tener vialidad, gasolina, todas estas cosas, una vez que se restablezca el orden internacional y la presencia de Venezuela en la comunidad internacional. De modo que yo creo que Jesús, que sí, Venezuela tiene un gran futuro, y ese futuro pasa por el cambio de gobierno, y el cambio de gobierno y el futuro dependen de que seamos capaces de lograr lo que tú estás promoviendo desde hace mucho tiempo, que es la unidad superior. No se trata solamente de la unidad de los partidos. La unidad de los partidos es importante, pero no es suficiente. Es necesario un sentimiento de unión que incorpore a los empresarios, a los dirigentes sindicales, a los trabajadores, a los gremios profesionales. Todos tenemos que unirnos para hacer posible esa gran Venezuela que entre todos podemos construir. Eduardo Fernández es uno de los baluartes políticos importantes en defensa de la democracia de Venezuela. Y hoy por hoy Eduardo Fernández está en la palestra pública. Y eso a mí me llena de mucha emotividad, porque todavía tenemos reservas morales, éticas y personas que sienten y quieren a Venezuela por encima de los intereses personales o grupales. En ese sentido, Eduardo, los que hemos estado compitiendo en esta carrera presidencial, estamos analizando primaria o consenso. Nosotros creemos en el Frente de Entendimiento Nacional que tiene que haber un gran acuerdo, un gran entendimiento nacional para el diálogo, el perdón, la reconciliación, la paz, la armonía, y que todos juntos salgamos a defender a Venezuela, a salvar a Venezuela. Eduardo, ¿qué piensas tú de primaria o consenso? Mira, yo he recomendado muy vivamente, muy vehementemente el consenso. Hice mis observaciones críticas a las primarias. Ahora lo hago un poquito más suavemente porque un porcentaje importante de venezolanos cree que la vía de las primarias
es el camino. Yo sigo creyendo que lo que debemos hacer es pensar muy bien en un programa para Venezuela, que es lo que queremos nosotros lograr en Venezuela. Que haya democracia, más y mejor democracia, que haya desarrollo económico, que haya empleo, que podamos derrotar para siempre esas dos enfermedades terribles que tiene la economía venezolana en este momento, que son la inflación y la recesión. Eso se puede acabar con un gobierno serio que implemente políticas responsables. Es posible luchar por una democracia sin pobreza. En Venezuela podemos hacer lo necesario para erradicar la pobreza. Y no es con bolsas clap, es con más y mejor educación y con más inversiones que generen empleo y que los hijos de las familias pobres puedan tener acceso a mejor educación y a mejores empleos, a ganar buen dinero y con ese dinero sacar a su familia de la pobreza. Luego, una Venezuela sin corrupción y una Venezuela con servicios públicos eficientes. Esta mañana me iba a entrevistar una radio del interior y me llaman muy apenados para decirme: caramba, doctor, no pudimos hacer contacto porque se fue la luz aquí. Bueno, yo sueño con una Venezuela donde no se vaya la luz, como los países normales del mundo, que tienen luz eléctrica todos los días del año, todas las semanas, todos los meses y todos los años. Luego que tengamos agua, y sobre todo agua potable. ¿Cuántos niños enfermos por ahí por estar consumiendo agua que no reúne las condiciones y la calidad? Entonces, todo esto pasa por un gran acuerdo nacional. Y una vez que tengamos claro qué es lo que queremos hacer para mejorar a Venezuela, buscar la persona indicada. Algunos me han hecho el honor de mencionarme a mí. Si acaso el acuerdo se estructurar alrededor mío, estoy dispuesto. Pero en todo caso, no es algo que yo estoy proponiendo para buscar una candidatura presidencial. No, yo lo que creo es que eso es lo que hace falta. Porque además, las primarias son muy vulnerables a la influencia del gobierno. El gobierno puede de repente meterle un manotazo o interferir en el desarrollo de las primarias. En cambio, un gran acuerdo nacional no estaría expuesto a que el gobierno interfiera. ¿Tú no crees que para ese gran acuerdo nacional, Eduardo, nosotros, los que aspiramos a ser presidente de este país, pudiéramos poner en un gran conclave, reunirnos todos, las personas que de verdad tenemos liderazgo o tenemos cierta credibilidad o credibilidad en el país y que nos han propuesto el nombre en el país? ¿Tú crees que es importante que todos nos reunamos en un gran conclave? Yo estoy dispuesto a poner la candidatura a disposición para que logremos entre todos un gran acuerdo, un entendimiento para ese gran consenso. Yo creo que Venezuela requiere ahorita un candidato, que nos lo pide, nos lo clama. Queremos un candidato. Y fíjate que muchas veces en las encuestas aparecen muchos candidatos o candidatas con ciertos puntajes, 27, 30, pero cuando tú analizas esas encuestas, ves que el 84% de la población no confía en esos liderazgos que aparecen en las encuestas. Y esto nos llama mucho la atención, aunque yo no creo en las encuestas. Pero yo creo que Venezuela necesita ahorita un gran acuerdo nacional para escoger una persona que de verdad represente los intereses del país. Y en ese conclave llegar a un entendimiento para la transición económica, pasar de la parte social, de la economía socialista comunista a una economía de libre mercado. Entonces, ¿qué piensas tú de eso, lo que yo te estoy planteando? Mira, hay una cosa que es bien importante: colocar el interés del país por encima de los proyectos personales. Alguna persona puede tener muchas ganas de ser presidente, pero mucho más importante que sus ganas de ser presidente es pensar qué es lo que le conviene a Venezuela. Lo primero que yo creo que le conviene a Venezuela es recomponer la unidad nacional. Inmediatamente presentar un programa de crecimiento económico, de inversiones,
crear confianza para que haya esa expresión. Pero no olvidar nunca que mucho más importante que las agendas partidistas y que las ambiciones personales es el interés de 30 millones de venezolanos. Y es el interés de esa enorme cantidad, varios millones de venezolanos que han optado por irse del país. Es trágico, Jesús, porque eso ha descompuesto la unidad familiar también. ¿Cuántas familias se han visto desintegradas por ese proceso de emigración? Todas estas cosas las podemos resolver siempre y cuando le hagamos caso al consejo que tú estás dando. Buscar una unidad superior, buscar un gran consenso. Tú hablas de un conclave, hay algunos que la llaman cónclave, pero en todo caso es lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es tal vez la institución más antigua y más sabia que hay en el mundo. Y nunca se les ha ocurrido a la Iglesia Católica hacer una primaria para elegir el Papa, sino que han buscado siempre el consenso. Reúnen en un cónclave o conclave a todos los cardenales y evalúan la situación y dicen, bueno, ¿cuál es el que conviene para ser el jefe de la Iglesia? Y a través de ese mecanismo escogen a una persona. Yo creo que ese mecanismo es mucho más conveniente y desde luego tengo mucho respeto por las personas que están en la idea de que no, la vía es la de las primarias. Ahora, Jesús, para mí es muy grato pues haber tenido esta conversación contigo. Tengo un poco de apremio con el tema del reloj y sé que tú también tienes otros compromisos y otras obligaciones. En todo caso, te agradezco mucho la invitación a participar en este programa que está teniendo una audiencia cada día más grande. Te felicito por eso. Mira, Eduardo, no puedo dejar por fuera la pregunta de cómo ves tú una mesa de diálogo de México, si están dadas las oportunidades para que se vuelva a dar, qué necesita esa mesa, si es más, tiene que ser más inclusiva, qué le propones tú al presidente Nicolás Maduro, qué le propones tú a toda esta gente que aspira a ser presidente, qué propones tú para esas inhabilitaciones, qué propones tú para que de verdad nosotros los venezolanos, tú como uno de los hombres con una gran reserva, una de las grandes reservas morales políticas que tenemos en el país, y yo estoy consciente de eso, pues quisiéramos oír tu opinión para ya despedir de lo que son las inhabilitaciones, los presos políticos, las mesas de diálogo, la confrontación, la política del odio, del rencor. ¿Cómo terminamos nosotros de acabar todo eso? Bueno, mira, muy fácil. Pensando en Venezuela. Amor por Venezuela y por los venezolanos. Eso va a desmontar el odio. Al odio hay que derrotarlo con el amor. Mientras más amor, menos odio. Y ojalá todo fuera amor y nada fuera odio. Inhabilitaciones es una aberración jurídica. Es un atropello a derechos ciudadanos. ¿Por qué es un atropello? Porque la inhabilitación es una medida unilateral que toma la administración pública sin que la víctima o el objeto de esa medida tenga posibilidad de defenderse. No hay un juicio, no hay un proceso, lo que llaman los abogados el debido proceso. No se ofrecen garantías a los ciudadanos de que van a tener un juicio imparcial y objetivo. De modo que las inhabilitaciones me parecen una aberración. También la democracia logra superar hasta esas aberraciones. El caso de Barinas es un caso muy elocuente. Inhabilitaron a un candidato, incluso lo inhabilitaron después de haber sido electo. Y el candidato, junto con los otros líderes del Estado, hicieron lo necesario y encontraron un candidato que no solamente no estaba inhabilitado, sino que no había ningún argumento para inhabilitarlo. Y bueno, ese fue el que presentaron y con ese ganaron. ¿No? Yo creo que ese es un camino pues, que merece ser estudiado. Y en relación con la mesa de diálogo, mira, yo creo que ha sido un esfuerzo muy meritorio. Yo creo mucho en el diálogo. Yo creo que el diálogo además ha estado dirigido por un hombre a quien le tengo mucha estimación, que es el señor Gerardo Blay, el doctor Gerardo Blay, un abogado muy distinguido, que ha hecho un esfuerzo que merece reconocimiento y aplauso.
Ahora, me da la impresión de que el gobierno se está entendiendo directamente con el gobierno norteamericano y que entonces ya no le parece tan interesante sentarse en México, sino que hablar directamente con el imperio. Pero bueno, en todo caso, todo lo que contribuya al diálogo, al entendimiento, a la búsqueda de soluciones, merece mi respeto y mi respaldo. Y por último, tú siempre hablas de 5 puntos para gobernar este país. Y este es un hombre que viene y está preparado para ser presidente de los venezolanos. Honor que me hace competir con mi amigo Eduardo Fernández. Mira, tiene 5 puntos, esos 5 puntos que tú siempre... Debo aclarar además que los 5 puntos no son míos, los 5 puntos son de este instituto donde estamos haciendo esta conversación, que lleva el nombre de un gran estadista venezolano, Aristides Calvani, y que es un centro de políticas públicas. Y como centro de políticas públicas, por supuesto, hemos estado reflexionando sobre qué es lo que Venezuela necesita y hemos presentado lo que hemos llamado un programa mínimo que podría ser común a todos los venezolanos. ¿En qué consiste? Recomponer la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, la primacía de la Constitución, el respeto a los derechos humanos en primer lugar. En segundo lugar, reactivar la economía para acabar con la inflación y para acabar con la recesión. Y eso solo se hace con más y mejores inversiones públicas y privadas, nacionales e internacionales. En tercer lugar, trabajar por erradicar la pobreza, que no haya ninguna familia que no tenga un ingreso suficiente para atender sus gastos fundamentales. En cuarto lugar, hacer que los servicios públicos funcionen y tenemos propuestas muy específicas en relación con cada uno de los servicios públicos más importantes. Y finalmente, erradicar la corrupción. 20.000 millones de dólares. Se dice que es la base de la corrupción. Algunos la asocian con la gestión de Rafael Ramírez, otros la asocian con la gestión de Tarek El Aissami. Yo no sé qué responsabilidad tendrán estos señores en cada una de estas circunstancias, pero lo cierto es que o acabamos con la corrupción o la corrupción acaba con este país. Entonces sería una invitación a un gran movimiento de unidad nacional por declarar a Venezuela territorio libre de la corrupción. Todas estas cosas las podemos lograr si le hacemos caso al consejo que tú nos vienes dando de buscar la unidad superior de los venezolanos. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Eduardo, por asistir a este programa Radio TV online que se transmite tanto a nivel nacional como internacional. Eduardo Fernández es un gran amigo mío, muy luchador. Cabeza es un gran amigo mío, de verdad. Muy querido desde hace muchos años. Muchos años. Desde que yo estaba chiquito. Bueno, señores, habló para ustedes el economista Jesús Cabezas Castro, director general, gerente general de la Radio TV online, que se transmite por estas redes para ustedes y para toda Venezuela, con el orgullo de haber conversado con este señor tan importante y que puede de una u otra forma llevarnos a un gran consenso nacional. De ustedes, Jesús Cabeza, seguimos por salvar a Venezuela en sintonía. Échale cabeza.